¿Cómo andan? ¿Cómo andan ustedes? Buen viernes ante todo. Eh, es un viernes complicado, entonces le voy a dar unos minutos a la cuestión nacional y después voy a hacer una reflexión respecto a la situación internacional que es mucho más complicada de lo que los argentinos estamos observando. Pero me parece importante que también hablemos de eso porque en un mundo globalizado, en un mundo donde están los argentinos por todas partes, en un mundo donde debería reinar la igualdad y la paz religiosa, nada de esto ocurre. Chocolate Rigó, Julio Rigó, que le han dado todas las posibilidades del mundo para dar la vuelta, para precisamente dar la vuelta al mundo, está prófugo. Fue la policía a detenerlo y no se encuentra en el lugar donde solía frecuentar. Profugarse en una causa que es escarcelable, profugarse en una causa donde en la provincia de Buenos Aires tratan de mantenerte en libertad salvo que puedas obstruir la justicia o precisamente escaparte, profugarse no es una buena idea. Yo diría es una pésima idea. Salvo que la información que tenga él encima, sea en su cabeza, sea de tal magnitud que haya gente que prefiere que desaparezca. Tipo López, ¿vio? Julio López. Dios quiera que me equivoque. Contá el dólar 9.80, es decir, está a tiro de pistola. Que nos hayan hecho, que nos quieran hacer creer que atrás de esto hay un chino y un croata, es tomarle el pelo a la sociedad. Porque los dólares salieron del Banco Central. Un amigo mío me decía hoy a la mañana, mira, es muy fácil saber de dónde vienen los dólares porque los dólares no los hacemos nosotros, los hace la Reserva Federal, normalmente la Reserva Federal que está en Nueva York, porque hay varias reservas federales. Entonces, es fácil porque el Banco Central mantiene la numeración, la clase y numeración de los billetes. Entonces, cuando aparece un billete de 100 dólares, el Banco Central te puede decir en qué partida vino y a quién se lo entregaron, a qué banco se lo entregaron. Y los bancos están identificados. Son bancos conocidos para el kirchnerismo. Pero bueno, el Oraraí 963, el contado con liqui, el MEP 970, el dólar futuro a diciembre está en 970. Es decir, el mercado supone que pierde masa. Y el mercado no cree que gane Milei. Y ahora vamos al mercado. El Fondo Monetario Internacional sacó un comunicado y dijo, mire muchachos, se están haciendo las cosas muy mal, la inflación se está convirtiendo en incontrolable y no hay espacio político, para decirlo de alguna manera, no va a haber respaldo a ninguna situación parecida a la dolarización. Es decir, el fondo, que es un banco de bancos, que es un prestador de última instancia, del cual nosotros somos socios, se reunieron los socios y dijeron a la Argentina, en su calidad de socio, ni se les ocurre pensar en dolarizar porque nosotros lo único que vamos a hacer es reírnos. Y esto viene porque ayer, o antes de ayer, miércoles o jueves, salió una larga nota en el New York Times, que es la voz oficial de Wall Street, donde decididamente decía que la Argentina dolarice es una ridiculez porque
el emisor, es decir, Estados Unidos, ya había adelantado que no iba a darle el waiver, que se llama el perdón, para que pudiera trabajar con doble moneda, ni siquiera con doble moneda. Es decir, que no se oponía a que las transacciones se hicieran en moneda americana, pero no iban a permitir la circulación de la moneda americana. Es decir, el dueño del billete te dice que no. Yo creo que alguna vez esto se los comenté. No podemos. Hay dos razones por las cuales la Argentina no puede dolarizar. Una de carácter constitucional y otra que el dueño de la maquinita que emite la cara de Washington o de Jefferson iba a decir que no. Bueno, dijo que no. Aparecieron algunas encuestas a las cuales accedió Brasesco. Brasesco es un periodista que, según a quien le preguntás, es la reencarnación de Pulitzer o es un chanta. Y esto me hace pensar de que es un periodista promedio, porque mucha gente cree que Jorge Lanata es un extraordinario periodista y hay muchos que piensan que es un chanta. Brasesco tiene buena información, generalmente tiene buena información. Por ahí no la presenta bien, pero tiene buena información. Sacó una encuesta sobre imagen. Una encuesta no la hizo él, es decir, él informa una encuesta. La imagen negativa que tiene Javier Milei es 68%. Lo interesante es en qué sectores de la sociedad tiene peor imagen, en las puntas. Es decir, en los segmentos de 50 para arriba, que somos los que tenemos que pagar las cuentas, y en los segmentos de 30 para abajo, que son los que generan los gastos. Son jóvenes, pero no tontos. Muy bien. Después hay otra encuesta de representatividad política, y acá hay Juntos por el Cambio tiene 34,7, La Libertad Avanza 34, Unión, es decir, el kirchnerismo, 23. Es muy relativo esto. ¿A qué considero yo representatividad política? Para mí todos tienen representatividad política. Si tienen un legislador, tienen representatividad política. Yo ayer, gracias a José Colo, pude poner en Twitter un spot de campaña donde Luisito Brandoni explicaba por qué había que votar la Patricia. Hablaba de los más de 130 legisladores, hablaba de los 10 gobernadores, hablaba de los 500 intendentes, es decir, hablaba del poder político que tiene Patricia Bullrich detrás, más allá de recurrir a la historia reciente de Patricia, que siempre defendió los intereses de la sociedad. Muy conmovedor, pero básicamente muy cierto. Y yo creo que invocaron en lo que nosotros tenemos que entender como representatividad política. Pese a que la sociedad nos da 34,7, a la Libertad Avanza le da 34, con un margen de error importante en ambos casos. Representatividad política es tener herramientas políticas, es decir, tener legisladores, y tener intendentes y tener gobernadores. ¿Por qué digo esto? Porque lo que tiene que hacer Patricia Bullrich en los próximos 4 años va a ser modificar leyes, derogar leyes
hacer una ley nueva de ministerio, que eso no es un inconveniente, porque es un resorte natural de los gobiernos electos poder tener su propia ley de ministerios. Van a reducirlos a 7, a 6 o 7 ministerios, por ahí 8, porque ahí siempre está la discusión con el mundo agrario, si el mundo agropecuario necesita un ministerio o con una secretaría se conforma. Creen que un ministerio es más importante que una secretaría. Yo podría decirles que el Ministerio de Educación no tiene escuelas primarias, el Ministerio de Educación no tiene escuelas secundarias, el Ministerio de Educación no regula los terciarios, que lo hacen las provincias, y que es un intermediario entre el dinero que por presupuesto le corresponden a las universidades nacionales y que tiene algún dinero más que lo utiliza para programas. Programas son apoyos a programas de estudio, a programas de implementación tecnológica para algunos sectores que no las tienen, actividad que puede ser perfectamente reemplazada. Es decir, yo podría convertir al Ministerio de Educación en una Secretaría de Educación y no se generaría, no perdería potencia. Pero es el Ministerio de Educación, todo el mundo lo recuerda como el Ministerio de Educación, sería como una mala señal, ponele. Bueno, con el mundo agropecuario pasa algo parecido. Hay una campaña en las redes sociales que tiene un rebote en los medios respecto al tema Melconian. Yo creo que el tema Melconian lo cerró Patricia Bullrich con la nata, creo que el día de ayer, en un larguísimo reportaje, donde todos recordaban quién era Méndez. Méndez era un inorgánico de la CIDE hace muchos años. Lo llevó Cristóbal López a trabajar al C5N para que siga haciendo lo que hizo toda su vida, operaciones, siempre berretas. Y quedó probado, ni siquiera en sede judicial, porque esto no tuvo ni siquiera un impacto judicial, pero quedó probado que no tiene nada que ver la voz con, es decir, que es un componente, es como que con un programa como el que yo les conté que bajé de inteligencia artificial, tomara todos los videos, los 900 y pico de videos que yo hice, y puedo llegar a articular mi voz y aún mi imagen en un video que puede durar 15 minutos, donde puedo llegar a decir una sarta de barbaridades, porque una palabra acá, un gesto allá, otro comentario, es decir, compaginado, puede aparecer cualquier cosa. Una de las dificultades más grandes que se tiene hoy en el análisis de la prueba es la verosimilitud de la prueba, el origen de la prueba. En países más desarrollados que los nuestros, como Italia, Francia, los Estados Unidos, a la prueba, las pruebas de video, las pruebas de sonido, de voz, le están dando cada vez menos trascendencia. Ya no son pruebas, son indicios. Es decir, le bajaron la categoría. Entonces, lo de Melconian, sumado que le armaron dos cuentas en Twitter, hay un sector de la política comunicacional de la oposición, porque el oficialismo dice que no, es decir, o de la Libertad Avanza o del kirchnerismo, vamos a ser sinceros, en tratar de mellar la figura de un tipo
que tiene una muy buena imagen entre los profesionales de la economía, que tiene una vida profesional extremadamente exitosa y que, como yo creo que comentaba ayer, a él no le causa ninguna gracia estar en una actividad tan pública que deteriore su imagen profesional. Porque vamos a ser sinceros, uno de estos profesionales, tipo de Pablo, Melconian, Artana y otros, Zuko Vizque, tienen empresas que le generan ingresos genuinos en un año, creo que podrían conseguir en 10 años en la administración pública. Por eso está mal que yo lo diga, pero para mucha gente le resultaba extraño que yo estuviera en una actividad en el Estado donde ni siquiera yo tenía presupuesto. Es decir, yo no tenía presupuesto. Nunca quise tener presupuesto. Me ofrecieron porque era una unidad operativa y dije, no, no quiero presupuesto. Quiero depender del presupuesto de mi superior, es decir, de la Secretaría de Políticas o del ministro. Y cuando yo tenía que comprar café, iba al supermercado que está sobre la calle Montevideo, entre Pacheco de Melo, entre Marcelo T y Santa Fe, que hay un lindo supermercado frente al Champagnat, y compraba 1 kilo de café. Y de paso le compraba galletitas a mi secretaria, que era una joven bellísima de 50 y pico de años. Siempre elegí personas mayores para que trabajen conmigo porque tenían mayor experiencia y conocían las secretarias de todo el ministerio. Y lo que debo decir es una verdad de perogrullo. El Estado no lo manejan los ministros, ni los secretarios de Estado, ni los directores. El Estado lo manejan las secretarias. Pero algún día voy a hacer un programa especial para esto. A mí me parece una torpeza por parte de Alberto Fernández hacer un impulso y denunciarlo a Milei. Pero es jurídicamente consistente. Por eso un fiscal federal con competencia electoral le dio impulso procesal. Algún día la política o aquellos que quieren hacer política deben comprender que hay límites, que las personas tienen honor, que vos no podés decir cualquier cosa sin tener un marco probatorio que te lo afirme, que deteriorar la imagen de tu competidor no es la mejor política. En 40 años podemos hacer, todos, ustedes y yo, podemos hacer un balance. Y ponernos a pensar hacia adentro. Yo esto lo he hecho en la academia, es decir, lo he hecho en clases de derecho electoral, donde muchos de los que venían eran apoderados de partidos, venían diputados nacionales, eran clases abiertas, lo que se llaman seminarios. Entonces yo les preguntaba lo siguiente: ¿en cuántas operaciones de prensa contra alguien han sido electoralmente consistentes? Y yo siempre recordaba la primera que vi, que fue una foto muy bien sacada por la revista Somos, de Raúl Alfonsín en el palco, hablando, foto sacada de atrás, que estaba subido a 4
cajones de Coca-Cola. ¿Se acuerdan que hace 40 años los cajones eran de madera? Entonces habíamos puesto 4 cajoncitos de botellas chicas para levantarlo porque el atril era más alto que él. Y eso significó un titular que Alfonsín lo financiaba la Coca-Cola. Y ustedes, si tienen un poco de memoria, recordarán que fue lo que se llama una leyenda urbana. A Raúl lo financia la Coca-Cola. Las operaciones no tienen un buen destino, no tienen... La sociedad argentina no es tan tonta. Ayer salió un tuit desde Salta, por lo tanto llamé a Salta y pregunté. Y es cierto que a un montón de gente le regalaban una camiseta amarilla, una banderita y 5.000 pesos. 5.000 pesos son 10 litros de leche. Para darle magnitud, ¿no? Son 10 litros de leche. Con 5.000 pesos compras 2,5 kilos de carne picada. Es decir, podrás hacer unas 100 empanadas. Más la cebolla, etcétera, etcétera. Es decir, me estoy dando magnitud. Acá un corte de carne, 1 kilo ponerle de asado, está en 1.700, 1.800, si es buen asado está en 2.000 pesos, 2 kilos y monedas de asado. No le solucionás la vida a alguien con 5.000 pesos. Pero para los changos que viven en la periferia de Salta, es un ingreso. Veremos esas remeritas amarillas dentro de 2 o 3 meses en la entrada de Salta, en Güemes, cuando te para el semáforo frente a la Automóvil Club y te ofrecen limpiar el vidrio. Eso es lo que puede mover Milei en Salta, es decir, logra un efecto chico que tiene un costo de 5.000 pesos por barba. Juntás 1.000 personas, no es una cifra que en el costo de una campaña sea extraordinaria. Distintos son las movilizaciones de Juntos por el Cambio, que son más naturales, porque hay una estructura política detrás. La Libertad Avanza no tiene una estructura en la provincia de Salta, no la hay. ¿A qué es estructura? No tiene un concejal, no tiene un diputado provincial. Acá el PRO tiene un concejal y un diputado provincial, ambos una concejal, una chica muy trabajadora, y el diputado provincial muy laburante, Luciano Angelini, colega, abogado de Rosario, muy laburante. Entonces acá el PRO tiene una estructura, tiene comités, tiene locales, caminan, van, vienen, dentro de lo que se llama Frente Cambio Jujuy. Es decir, no se les ocurre separarse porque el radicalismo se lo come crudo, pero han logrado un acuerdo con el radicalismo de que casi somos primos hermanos. Bueno, que si las operetas no resuelven el problema de fondo, que tiene que ver con que el argentino tiene que decidir lo mejor para los próximos 4 años. Hemos visto durante semanas las operetas contra Macri y que Macri estaba limando la Patricia para
atraerlo a Milei. Eso es subirle el precio a Milei y bajarle el precio a Macri. ¿Cómo puede contestar una tontería así Mauricio Macri? De la manera que se hace en política, saliendo a caminar con la candidata, Junín, Pergamino. No les basta que el tipo vaya a la provincia de Santa Fe a repartir boletas, no, tiene que estar con ella. Y este fenómeno de las operaciones contra Melconian, etcétera, etcétera, ha llegado a desnudar los problemas que tiene la Nación Más. Más allá de los comentarios de Esmeralda Mitre, que a mí me dan, porque insiste, me dan algo así de tristeza. Yo le dije, hoy le volví a contestar con el mismo argumento, nadie contrata a un sicario para matarse a sí mismo, menos cuando no tiene ninguna intención de suicidarse. Y yo tengo todo el deseo del mundo de que cuando gane Patricia y el Estado federal deje de extorsionar a la empresa La Nación, a los Agué, a los Mitre, y que en sede judicial se resuelva si la empresa Mitre del diario La Nación y La Nación Más mantiene una deuda millonaria con el fisco o no. Porque el origen de los problemas que tiene La Nación para tener una línea editorial coherente, etcétera, 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 es un juicio. Entonces, ustedes me dirán, pero si La Nación Más le pega al gobierno, sí, al gobierno se le puede pegar. Si a la vez inflas mi golem. Y como La Nación Más se pelean por inflar el golem de Milei, están cumpliendo con parte de su convenio. Por ejemplo, permitir el desembarco de Juan Cruz Ávila y toda la troupe que venía de América TV. Entonces Esmeralda en algún sentido tiene razón, pero equivoca a Luis Cachazo. Es cierto, el padre la privilegiaba a ella en el paquete accionario, pero lo que no quería el padre es que ella tuviera el control editorial. Porque el control editorial de un diario es más importante que quién es el socio titular de las acciones mayoritarias. Vos con 3 títulos arruinás un diario. Y el capital de un diario es su credibilidad, como el capital de una empresa son sus fierros, su maquinaria, las patentes, los clientes que tiene, el mercado. El capital de un medio de comunicación es su credibilidad. Si vos no tenés credibilidad o la perdés, ese medio pierde valor económico, pierde valor comercial. ¿Cuánto creen que vale Página 12? Página 12 debe valer sus activos físicos. Los escritorios, las computadoras, si tiene imprenta, vale eso. La marca no vale nada. ¿Qué vale ese 5N? Sus activos físicos. La marca no vale nada. Ahora, la marca La Nación, como la marca El Clarín, tienen un valor. O la marca El Cronista Comercial, a pesar pero bueno, de algo tiene que vivir. O El Economista, La Capital de Rosario. Hay medios gráficos que tienen un valor que su nombre vale más que sus activos.
Esto es lo que está peleando Esmeralda. 5 minutos a lo que a mí me resulta importante. Estamos viviendo una guerra de carácter global que se inició hace muchos años, en la década del 40, y que Europa, yo diría con un sentido bastante ingenuo de la política de derechos humanos, hizo crecer. Europa tiene, como decía un autor árabe que vive en Francia, Europa tiene un enorme complejo. Y el complejo de Europa tiene que ver con... Europa fue una potencia colonial. Lo fue Inglaterra, lo fue España, lo fue Portugal, lo fue Alemania, lo fue Holanda. Y las potencias coloniales hicieron cosas de potencias coloniales. Entonces tiene como una culpita ideológica que ha sido exacerbada por la izquierda europea. Entonces hoy Europa vive el drama de que tiene con pasaporte británico en Londres, con pasaporte francés en Francia, cientos de miles de musulmanes que no están integrados en el mercado laboral top, están integrados en las actividades más desventajosas, laboralmente hablando, viviendo en los barrios periféricos de las grandes ciudades. Cuando uno conoce París, conoce la París bonita, la París de Luis Napoleón, la de las grandes diagonales, la del Arco de Triunfo, la de los Inválidos, los subtes, el Puente de Alejandro, el Sena. Pero más allá del Grand está la París moderna. Y alrededor de la París moderna está villas miserias en propiedad horizontal. Edificios de 15 pisos, 14, 15 pisos, monobloc, donde viven las minorías, entre ellas las minorías musulmanas. Ayer un musulmán, un chiita, ingresó a un colegio y mató a un profesor. Y Macron tuvo una frase para mí muy inteligente. Dice, Francia es Francia con sus judíos. Es decir, no, Francia no imagina una Francia sin judíos, pese a que es de las naciones europeas, yo diría, la más antisemita. Acuérdense el caso de Dreyfus, el yo acuso. Hoy en Alemania hay incidentes con las poblaciones musulmanas que están dando respuesta al pedido de la ayatolá de Irán, que ordenó una guerra santa por los conflictos que existen en Palestina, en la Franja de Gaza, al cual Israel les dio 24 horas para abandonar, con unos 300.000 infantes más 5.000 tanques a 2 kilómetros esperando que cumplan, que los civiles se vayan, porque van a entrar a la Franja de Gaza a eliminar cualquier cosa que camine. Y acá hay una cuestión ética que entender. Israel tiene derecho a existir. No solo tiene derecho histórico, tiene derecho político a existir. Y
los palestinos tienen un problema muy serio, que es que no han leído el Corán. Ellos deberían comprender que cuando Mahoma ascendió en el monte, que no fue ahí, pero bueno, no importa, no vamos a discutir, donde está hoy la mezquita de Al-Aqsa, en realidad era la fortaleza romana, la mezquita de Al-Aqsa estaba más al sur, pero no importa. Es decir, el monte donde estuvo los dos templos, el de Salomón y el de Herodes, estaba más en la ciudad de David. Pero bueno, no importa. Donde está la mezquita de Al-Aqsa, donde se dicen que Mahoma ascendió a los cielos, cuando esto ocurrió, Jerusalén no era judía. Es decir, tenía una mayoría judía. Yo diría que desde el 700 a.C., con un rey que creo que se llamaba Isaquías, que convirtió a Jerusalén con el templo en el centro de la nación judía y de la religión judía. Porque hasta antes del templo, el judaísmo se manejaba en forma hogareña, como todas las religiones de esa época. La idea cristiana católica de tener templos la heredamos de nuestros hermanos mayores, porque tener un templo en Jerusalén era más fácil recaudar impuestos en las fiestas religiosas. Ahí se compraba y se cambiaba dinero, se compraba y se vendía animalitos para el sacrificio. Ese famoso segmento de uno de los 4 evangelios canónicos que describe cómo Jesús, indignado, echa a los mercaderes del templo. Es decir, cuando los musulmanes dicen que Mahoma ascendió a los cielos, lo hizo sobre terreno judío. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta es una guerra absurda, que no van a lograr que Israel abandone Israel y que están desencadenando una guerra que no va a reconocer los límites en Gaza, ni en Siria, ni en el Líbano. Se va a extender, lamento decirles, a Europa, por una simple y elemental razón que tiene que ver con que en Europa hay una enorme cantidad de emigrantes islámicos. En Londres, en París, en Berlín, en Hamburgo, en Austria, en Italia. Entonces estamos frente a un tema que es muy complicado mundialmente y que nosotros también tenemos nuestras complicaciones, porque anoche un grupo de muchachos, no sé si, porque la comunidad islámica acá siempre fue una comunidad pacífica, históricamente pacífica. Es más, una comunidad que no reconocía la autoridad religiosa fuera del territorio argentino, es decir, era muy sui generis. La comunidad musulmana acá es muy argentina. Nos alegra tener un papa argentino, pero
no llenamos las iglesias. Bien. Menem les reconoció un lugar en el que era parte del regimiento de infantería patricios, que lo privatizó, parte se hizo un gran supermercado y con la otra parte se hizo una mezquita realmente preciosa, un lugar que embelleció la zona y que generó un gran cariño en la comunidad islámica argentina, que vuelvo a repetir, es una comunidad pacífica, que está integrada a la sociedad argentina, que tiene su propio cementerio, que se integra en las actividades cotidianas de la Argentina y no molestar a nadie. Sin embargo, ayer un grupito de muchachos con banderas palestinas pasaron frente a sinagogas en el barrio de Once, frente a los negocios del barrio de Once, donde, cuidado que hay más coreanos que judíos. Evitemos que el mal se desparrame antes que sea tarde. Estamos en vísperas de una guerra de carácter global, porque Israel va a borrar a Hamas de la Franja de Gaza, porque mucha gente de Hamas y de Hezbollah aprovechó el complejo de culpa de Europa para cruzar a Europa. Hay mucha célula dormida. Y porque yo lo que espero este día viernes con toda fuerza es que los ánimos se serenen, que jamás devuelva a los secuestrados y que si los palestinos quieren paz, ellos deberían sacarse de encima a los locos que los rodean. Porque vuelvo a repetir, nadie ha podido contestarme en qué versículo del Sagrado Corán dice que a un niño hay que descuartizarlo, o a una joven madre hay que asesinarla, pero antes de asesinarla, violarla. Es decir, estamos en presencia de delincuentes, no de musulmanes creyentes. Pero lamentablemente caerán justo por pecadores. Me extendí demasiado, pero espero haber sido de utilidad. Los quiero mucho. Tranquilidad con mi salud. A fin de mes, el día 26, me encuentro con quizás quien va a ser mi cirujana. Me tiene que hacer una endoscopía previa y sacarme de la pelvis un quiste de 9 por 7 centímetros, que no me molesta, pero no tiene que estar ahí, porque está empujando el resto de los órganos hacia la derecha, y yo soy un progresista, no puedo permitir que un quiste empuje mis órganos hacia la derecha. Pero no quería operarme antes de las elecciones porque me ofrecí a darles una mano a los fiscales generales para instruirlos. El fiscal de mesa, los errores a veces los cometen más los fiscales generales porque creen que porque son fiscales generales son importantes. Los quiero mucho, nos vemos el lunes. Si hay alguna novedad importante este fin de semana, haré un video, pero voy a hacer un video desde abajo porque dice reconfiguré todo el equipo. Vamos a ver cómo sale, pero no lo quiero probar de lunes a viernes, pues si lo pruebo un sábado o un domingo. Los quiero mucho, gracias, nos vemos mañana.